Cuando mi esposa me pidió un divorcio amistoso, supe al instante lo que realmente quería decir, porque cuando una mujer usa la palabra amistoso en la misma frase que divorcio, no está siendo amable, está preparando su huida. Recuerdo su voz temblorosa, su gesto estudiado, esa cara de preocupación que ensayan las personas que ya han tomado una decisión mucho antes de sentarse a hablar contigo. Decía que nos habíamos distanciado, que necesitaba encontrarse a sí misma, que ojalá pudiéramos seguir siendo amigos. Amigos. La palabra me rebotó en la cabeza como una broma cruel, porque tú y yo sabemos algo. Las mujeres no piden un divorcio cuando son felices. Lo piden cuando ya han elegido a alguien más, o cuando quieren explorar sin cargar con la culpa de traicionarte. Todo en su discurso sonaba ensayado, como si hubiera practicado cada frase frente al espejo. Y mientras hablaba, yo tenía que contener la risa. Era evidente. Tras esa fachada de calma, buscaba que yo reaccionara, que suplicara, que llorara, que me aferrara a ella. Quería poder irse sin sentirse la villana. Pero le fallé el guión. La miré directamente a los ojos y simplemente dije, «De acuerdo, hagámoslo». El color desapareció de su rostro. De pronto, todo su plan perfecto se le vino abajo. Balbuceó. «¿Cómo que? ¿De acuerdo? ¿No deberíamos hablarlo? ¿Quizá terapia de pareja? Pero no. Yo ya había terminado. Si quería irse, se iría sin espectáculo, sin drama, sin regalarle el caos emocional que seguramente esperaba. Las semanas siguientes fueron un teatro extraño. Mientras avanzábamos con el divorcio, ella se esforzaba en mantener un nivel absurdo de cercanía. Me escribía mensajes sin sentido. Me proponía quedar para tomar un café. Incluso se ofreció a ayudarme a buscar piso. Yo respondía con frases cortas, frías, prácticas. Puro papeleo. Nada más. Y eso la descolocaba. Podía verlo. «Parece que te lo estás tomando muy bien», decía, buscando que yo me rompiera frente a ella. Pero no iba a darle ese privilegio. La verdad es que su propuesta de divorcio amistoso me había dicho todo lo que necesitaba saber. No buscaba paz, buscaba control, quería libertad y al mismo tiempo tenerme en reserva por si su nueva aventura fallaba. Eso no es amistad, eso es manipulación. Cuando finalmente firmamos, ella estaba frustrada. Me miraba, esperando lágrimas, súplicas, cualquier señal de que aún la deseaba. En cambio, yo firmé. Estreché la mano del abogado y me marché sin mirar atrás, sin escenas, sin preguntas, sin un solo ¿por qué? 6 semanas. Eso duró todo. Un divorcio limpio, preciso, tan amistoso como ella quería. Pero no entendió que yo también tenía mi definición de amistoso. 0 contacto. 2 semanas después de que se hiciera oficial, yo ya estaba recomponiendo mi vida. Mientras ella publicaba frases vacías en redes sobre nuevos comienzos y reencontrarse, yo tenía algo más concreto en mente. Había alguien que llevaba años en nuestro círculo social, una amiga de mi exesposa. Aunque ella jamás lo notó, yo sí. Sus conversaciones siempre fueron distintas. Recordaba detalles de mi trabajo, me escuchaba de verdad, preguntaba por cosas que a mi ex jamás le importaron. Y cuando el divorcio por fin quedó atrás, hice algo que llevaba tiempo esquivando. La contacté, y ese mensaje lo cambió todo. Me puse en contacto con ella una semana después de que todo se resolviera. Nada dramático, nada incómodo. Solo un mensaje sencillo. ¿Te apetece tomar un café y ponernos al día? Su respuesta llegó en minutos. No un simple sí, sino un mensaje cálido, espontáneo, casi feliz de saber de mí. Cuando nos vimos, algo pasó que no había sentido en años. La conversación fluyó sin esfuerzo. Me preguntó cómo estaba llevando todo aquello y, por primera vez desde el divorcio, pude decir la verdad sin sentir un nudo en la garganta. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Ella sonrió, como si hubiera estado esperando escuchar eso, y entonces soltó la frase que me golpeó de lleno. Sinceramente, siempre pensé que merecías algo mejor. Ella nunca pareció valorar lo que tenía. El silencio que siguió fue revelador. Ella había visto mi matrimonio desde fuera. Había visto lo que yo me había negado a ver durante años. Me contó cómo mi exesposa me ignoraba en conversaciones, cómo coqueteaba con otros hombres mientras yo estaba a 2 metros.
Ella lo había notado todo, todo lo que yo intentaba justificar. Desde ese día, los cafés se convirtieron en cenas, y las cenas en conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Ella era lo contrario de mi ex, atenta, sincera, presente. No quería recibir, quería construir. Mientras tanto, mi móvil no paraba de vibrar. Mi ex me enviaba mensajes casi todos los días. ¿Cómo estás? Vi algo que me recordó a ti. ¿Deberíamos vernos para hablar? Todo envuelto en ese tono ambiguo que se usa para no sonar culpable. Pero tampoco soltar el control. Yo respondía con monosílabos, pausas largas y cero entusiasmo. No pretendía ser cruel. Solo ya no tenía nada que ofrecerle. Y aún así, insistía, convencida de que un divorcio amistoso significaba seguir siendo parte de mi vida. El contraste era brutal. Mientras ella intentaba retenerme con migajas de atención, yo estaba construyendo algo real con una mujer que sí valoraba mi compañía. 3 semanas después, la mujer con la que salía me contó algo que me dejó pensativo. Mi ex había estado preguntando por mí a amigos en común. Quería saber qué estaba haciendo, con quién pasaba el tiempo, por qué ya no compartía nada con ella. Ahí entendí lo que ocurría. Estaba entrando en pánico. Su plan había fallado. El divorcio amistoso se había convertido en su peor pesadilla. Yo había seguido adelante sin mirar atrás. La mujer con la que salía lo vio venir desde el principio. Había sido testigo del comportamiento de mi ex durante años, y dejó algo muy claro. No pienso ocultar lo nuestro para protegerle el ego a alguien que nunca te valoró. Y no lo hicimos. Al final del primer mes, lo nuestro era real. No un parche emocional, no una distracción. Real. Era inteligente, divertida y sorprendentemente directa con lo que quería. Con ella recordé lo que era estar con alguien que elige quedarse. No con alguien que solo te quiere cerca por si todo lo demás falla. Para la 5ª semana después del divorcio, prácticamente vivía en mi casa. Y aquella casa, que antes se sentía fría, ahora tenía vida. Ella cocinaba sin que se lo pidiera, recordaba pequeños detalles que mencionaba al pasar. Se alegraba de verme simplemente porque sí. Nada de juegos psicológicos, nada de manipulación, solo presencia, solo verdad. Decidimos que era hora de dejar de ser discretos. ¿Por qué ocultarlo? Yo estaba divorciado. Ella era soltera, 2 adultos tomando decisiones libres sobre su propia vida. Y aunque ninguno de los dos lo sabía aún, esa decisión encendería la mecha de algo que mi ex no estaba preparada para ver. Nuestra primera aparición pública fue calculada, pero natural. Un restaurante local. El típico sitio donde sabíamos que inevitablemente nos encontraríamos con gente de nuestro círculo social. Ella llegó impresionante, pero lo que realmente me desarmó fue lo feliz que se veía de estar allí conmigo. No había duda, ni sombra, ni pose. Entramos de la mano, nos sentamos juntos, actuamos como lo que ya éramos, una pareja. La noticia voló. Al día siguiente mi teléfono era un campo de batalla. Llamadas, mensajes, opiniones no solicitadas. La mayoría me apoyaba, pero otros tenían ese tono incómodo. El mismo tono que tienen las personas que saben más de lo que dicen. Y entonces me enteré de algo que encajó todas las piezas. Un amigo en común me confesó que mi exesposa había estado difundiendo la idea de que seguíamos arreglando las cosas, que manteníamos una amistad cercana, que todavía había posibilidades, pero lo realmente interesante fue lo que vino después. Durante ese mes separados, mi ex había estado ocupadísima. La habían visto con al menos 3 hombres distintos, y uno de ellos, el mismo que llevaba rondando mi matrimonio desde hacía más de un año. Ahí estaba toda su historia de encontrarse a sí misma. Mi nueva novia, cuando se lo conté, soltó una risa seca. «Te lo habría podido decir desde el principio», dijo, sin sorprenderse lo más mínimo. Ella siempre fue así. Quería toda la atención, pero sin comprometerse con nadie. Lo que más me impactó fue lo evidente que se hacía la diferencia. Con mi ex yo siempre sentía que debía competir por ser digno de ella. Con esta mujer me sentía elegido. No por obligación, no por rutina. Elegido porque sí. Empezamos a aparecer juntos en más eventos sociales. Ella me presentaba con orgullo. Yo hacía lo mismo. No había disculpas, ni miedo, ni esa vergüenza silenciosa que suele acompañar a las relaciones recién formadas.
Éramos lo que éramos, sin esconderlo. Los mensajes de mi ex, en cambio, comenzaron a cambiar. Ya no eran vagos ni amigables, eran directos, cada vez más inquisitivos. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién saliste ayer? Escuché que estuviste en ese nuevo restaurante del centro. ¿Qué tal estuvo? Era evidente que no buscaba conversación, buscaba información. Yo seguía respondiendo con monosílabos y largos silencios, y eso la desesperaba. Su precioso divorcio amistoso se desmoronaba. No estaba obteniendo el acceso emocional que esperaba. No estaba controlando la narrativa. Mi novia veía todo esto con una claridad que yo nunca tuve durante mi matrimonio. Para ella era casi divertido ver hasta dónde llegaría mi ex por recuperar un control que ya no tenía. Al final de esa semana ya no había rumores, ni dudas, ni especulación. Éramos una pareja. Y éramos felices. Y no estábamos escondiéndonos. Especialmente no de ella. El verdadero choque llegó en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Sabía que mi ex estaría allí, pero no iban a alterar mis planes por su incomodidad. Entramos juntos. De inmediato sentí las miradas, y entonces la vi. Mi ex estaba en el otro lado del salón. En cuanto nuestros ojos se cruzaron, su rostro pasó por una secuencia de expresiones veloces. Sorpresa, rabia, confusión. Y finalmente, esa sonrisa falsa que usaba cuando estaba intentando calcular su próximo movimiento. Seguimos saludando a todos con naturalidad. Mi novia estaba tranquila, conversando, riendo, siendo ella misma. No actuaba, no pretendía nada. Solo existía en paz. Mi ex, en cambio, no podía dejarlo pasar. Pasaba cerca cada pocos minutos. Fingía necesitar algo del mismo grupo en el que estábamos. Se quedaba rondando. Interrumpía conversaciones con excusas torpes. Cada vez yo la saludaba con un gesto educado. Y seguía a lo mío. Pero ella no estaba allí para saludar. Estaba allí para medir cuánto había perdido. Aproximadamente una hora después de que empezara la fiesta, mi ex hizo su jugada. Se acercó justo cuando hablábamos con otra pareja y, sin saludar siquiera, tomó el control de la conversación. Una historia larguísima sobre su trabajo, contada con esa energía exagerada que usan las personas que temen volverse irrelevantes. Mi novia lo manejó como una auténtica profesional, educada, respetuosa, con comentarios breves, pero sin regalarle nada. Ningún gesto, ninguna grieta que mi ex pudiera interpretar como debilidad. Yo, en cambio, veía con absoluta claridad lo que estaba ocurriendo. Mi ex estaba probando el terreno, testando la dinámica, intentando descubrir cuál era su nuevo lugar ahora que ya no tenía ningún derecho sobre mí. Y entonces, comenzaron los comentarios pasivo-agresivos. «¡Qué gusto veros aquí juntos!», dijo con ese tono dulce que usaba cuando quería sonar amable sin sentirlo. «Parecéis muy felices». La frase venía envuelta en azúcar, pero chorreaba veneno. Le respondí del mismo modo, educado, pero sin un ápice de cercanía. «Gracias, lo estamos». Corto, directo, sin dejarle espacio para seguir construyendo su teatrillo. Pero ella insistía. Toda la noche fue un desfile de risas demasiado altas, interrupciones casuales, entradas no invitadas a conversaciones que no le pertenecían. Era como ver a alguien luchando por demostrar que todavía tenía un papel en una película que ya había terminado para ella. El momento más revelador llegó cuando mi novia se levantó para ir al baño. Mi ex se lanzó de inmediato, como si hubiera estado esperando esa oportunidad durante toda la noche. «Esto es interesante», dijo, fingiendo casualidad sin conseguirlo. «No esperaba veros aquí juntos». La miré directamente, la voz firme, sin darle espacio para malinterpretaciones. «¿Por qué no habríamos de venir juntos? Estamos saliendo». La palabra saliendo la golpeó como un cubo de agua helada. «Bueno, pensé que quizá me darías un aviso o algo. Ya sabes, ¿cómo acordamos seguir siendo amigos?», respondió, intentando recuperar el control. Fue ahí cuando comprendí algo. Ella todavía creía que tenía derecho a una explicación sobre mi vida. «No tengo que darte actualizaciones sobre con quién salgo», respondí sin elevar la voz. «Estamos divorciados, ¿recuerdas?». Justo entonces mi novia volvió y se unió a la conversación con total naturalidad. La cara de mi ex cambió otra vez,
esta vez a pura frustración contenida. Ella esperaba tensión, un triángulo incómodo. Pero la única que estaba fuera de lugar era ella. El resto de la noche fue igual. Rondas, interrupciones, miradas largas. Mi ex tratando de recuperar un protagonismo que ya no tenía. Mi novia y yo, en cambio, disfrutando de la velada como dos personas que no tenían nada que demostrar. Al irnos, vi a mi ex observándonos desde el otro lado del salón. Tenía esa expresión de alguien intentando resolver un rompecabezas cuyo resultado no le gusta. El divorcio amistoso le había dado la libertad que quería, pero también me la había dado a mí, y no había imaginado que yo la usaría también. La explosión llegó 2 semanas después. Otra reunión social, una barbacoa informal. El ambiente era distendido, risas, música suave, olor a carbón. Mi novia y yo llegamos juntos como siempre, y nos integramos sin esfuerzo. 1 hora después apareció mi ex, y desde que la vi supe que algo iba mal. Estaba agitada, miraba el móvil cada 30 segundos, bebía más rápido de lo normal. Llevaba días, quizás semanas, rumiando la imagen de nosotros juntos en aquella fiesta. Intentaba mantener la compostura, pero la tensión se acumulaba como una tormenta. Cada vez que alguien decía algo bonito sobre mi novia, o comentaba lo felices que se nos veía, mi ex apretaba la mandíbula con una fuerza casi visible. El punto de ruptura llegó al atardecer. Mi novia y yo estábamos con un pequeño grupo junto a la piscina, riéndonos de algo, mi brazo alrededor de su cintura, un gesto natural, tranquilo. Éramos simplemente 2 personas disfrutando de estar juntas, y de pronto, mi ex irrumpió en el grupo como un trueno. «Esto es ridículo», soltó en voz alta. Varias conversaciones se cortaron, las miradas se giraron. «¿Os parece apropiado esto?», continuó, subiendo el tono. «Presumir de esta relación como si fuera un trofeo». La piscina quedó en silencio. La tarde se congeló, y todos miraron, no a nosotros, a ella. Porque por fin había mostrado exactamente quién era. Toda la fiesta quedó en silencio. Ese tipo de silencio que precede a la explosión. Vi a varias personas deslizar los móviles, listos para grabar el desastre. Pero yo mantuve la voz firme, tranquila, imperturbable. ¿Qué tiene de inapropiado que 2 adultos solteros salgan juntos?, pregunté mirándola directamente. La palabra solteros fue como un disparo. Le destrozó el poco autocontrol que quedaba. ¿Solteros? Acabamos de divorciarnos. Y tú te lanzas enseguida con una de mis amigas. ¿Cómo no va a ser eso una traición? Habíamos acordado otra cosa. Mi novia dio un paso leve hacia mí, un gesto silencioso de apoyo. Pero me dejó manejarlo. Sabía que este era mi momento. Acordamos un divorcio amistoso, contesté con voz clara, lo bastante alta para que todos escucharan. Tú querías tu libertad, y te la di. Y esa misma libertad también se aplica a mí. Ella perdió la compostura por completo. Pero se suponía que íbamos a seguir siendo amigos. Casi gritó, su voz temblando por la frustración. La dejé hablar. La dejé quedar expuesta. Luego hice la pausa más intencionada de mi vida. Los amigos no piden un divorcio para poder explorar otras opciones, dije lentamente, mientras mantienen a su exmarido como plan de reserva. Querías ser libre. Querías hacer lo que quisieras con quien quisieras. Enhorabuena. Tienes exactamente lo que pediste. El silencio fue absoluto. Pude ver las miradas del grupo cambiando, gente uniendo piezas, gente dándose cuenta de la verdad que ella jamás admitiría. Aquel divorcio amistoso no tenía nada de amistoso. Mi ex intentó recomponerse. Eso no es lo que quise decir. No hacía falta que lo dijeras, la interrumpí. Tus acciones durante el último mes lo dejaron claro. Saliste con varios hombres mientras me enviabas mensajes sobre mantener nuestra amistad. Eso no es amistad. Eso es mantener tus opciones abiertas. Mi novia entrelazó su mano con la mía. No dijo nada. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia demostraba más que cualquier discurso. Mi ex miró alrededor, desesperada, buscando a alguien que la apoyara. Pero nadie intervino. Nadie. Todo el mundo había visto la máscara caerse. Esto no ha terminado, dijo señalándome con un dedo tembloroso. En realidad sí ha terminado, respondí sin levantar la voz. Lo acabaste tú cuando pediste el divorcio. Todo lo que ha pasado desde entonces ha sido consecuencia de tus decisiones. Asúmelo.
Ese fue el golpe final. Agarró su bolso, se dio media vuelta y salió de la fiesta sin despedirse de nadie. La tensión se disipó de inmediato. La gente empezó a dispersarse, pero los murmullos levantaban una tormenta. Sabía que al día siguiente todo el círculo social sabría exactamente lo que había ocurrido. ¿Y por qué? Y sinceramente, me daba igual. A la mañana siguiente tomé una serie de decisiones que cerraron definitivamente la puerta a mi pasado. La explosión de mi ex me había mostrado su verdadera cara. No había amistad posible, ni contacto sano, ni paz mientras ella siguiera intentando manipular mi vida. Lo primero que hice fue bloquear su número y todas sus redes sociales. Se acabaron los mensajes casuales, las excusas para ponerse al día, las preguntas disfrazadas para obtener información sobre mi vida. Si alguna vez necesitaba comunicarse por algo importante, podía hacerlo a través de mi abogado. Punto. Luego revisé mis contactos. Había varias personas jugando a dos bandos. Le pasaban información mientras fingían apoyarme. Creían ser neutrales, pero solo alimentaban su comportamiento tóxico. Los eliminé también. Mi novia apoyó cada decisión. Había visto cómo mi ex funcionaba durante meses y sabía que cualquier conexión con ella era un ancla hacia atrás. Una semana después, mi teléfono estaba más silencioso que nunca. No más mensajes, no más dramatismos, no más me acordé de ti enviados a las 2 de la madrugada. Silencio. Un silencio que no sonaba a vacío. Sonaba a libertad. Pero la decisión más importante llegó unos días después. Mientras mi novia y yo hablábamos en el sofá, sin prisas, sin tensiones. Hablamos de futuro, de empezar de cero, de construir algo que verdaderamente fuera nuestro. Hablamos de mudarnos. Y por primera vez en años, la idea de un nuevo hogar no dolía, no pesaba, no asustaba. Era una puerta abriéndose, una nueva vida comenzando, una vida sin sombras. El cambio llegó en el momento perfecto. A mi novia le habían ofrecido un ascenso. Uno que implicaba mudarnos a otro estado. 3 estados más lejos de todo el ruido. 3 estados más lejos de mi pasado. Y la verdad, la idea de empezar de cero juntos nos atraía a los dos. Llevábamos casi 2 meses de relación, pero ya había dejado de ser algo nuevo para convertirse en algo serio, sólido, real. Hablábamos de futuro sin miedo, sin titubeos, sin esa sensación de caminar sobre cristales que dominó mi matrimonio fallido. La mudanza significaba libertad, significaba distancia, significaba cerrar por fin el capítulo que mi ex seguía empeñada en reescribir. Mientras ella continuaba su ciclo interminable de buscar validación en distintos hombres, yo estaba construyendo una vida con alguien que no necesitaba juego alguno para sentirse bien consigo misma. Y lo mejor, su caos ya no podría tocarme. 2 semanas antes de la mudanza, me crucé con un viejo amigo en común en el supermercado. Se veía incómodo, como si llevara días ensayando la conversación. Finalmente soltó lo que venía cargando. Tu ex ha estado preguntando a medio mundo si de verdad te vas de la ciudad. Al parecer, por fin entendía la realidad. Su red de seguridad, esa a la que pensaba volver cuando sus nuevos comienzos perdieran brillo, estaba desapareciendo para siempre. El divorcio amistoso no le había salido bien. No había previsto que en lugar de quedarme disponible para cuando sus opciones fallaran, yo encontraría a alguien que realmente valoraba lo que tenía para ofrecer. Pero lo más irónico vino después. Y, por si te interesa, añadió, las cosas no le están funcionando con los hombres con los que ha salido. Claro que no. Los hombres que persiguen a una mujer recién divorciada rara vez buscan algo serio. Ella estaba descubriendo, por las malas, que la hierba del otro lado casi nunca es más verde. Solo está más iluminada. Hasta que deja de estarlo. Lo escuché con educación, pero no comenté nada. Sus problemas ya no eran míos, y no iba a volver a cargar con responsabilidades que nunca me correspondieron. El día de la mudanza llegó más rápido de lo que imaginaba. Mi novia y yo habíamos encontrado un piso fantástico en nuestra nueva ciudad. Un lugar que no olía a recuerdos, ni a discusiones, ni a silencios incómodos. Un lugar nuestro. Mientras cargábamos las últimas cajas en el camión, sentí algo que no había experimentado en años. Emoción genuina por el futuro. 3 meses después de que mi ex pidiera aquel famoso divorcio amistoso, yo estaba comenzando un capítulo completamente nuevo con alguien que había demostrado
sin palabras vacías, que quería estar en mi vida, no usarme como un plan B. La lección era clara, clara como el cristal. Cuando alguien te muestra quién es realmente, créelo la primera vez. Mi ex había elegido su libertad, y yo se la había dado. El hecho de que no quisiera enfrentarse a las consecuencias era asunto suyo, no mío. Cuando por fin subimos al coche, listos para conducir hacia nuestro nuevo hogar, mi novia me tomó la mano. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó con una sonrisa suave. Miré la carretera abierta frente a mí, a ese futuro que por fin parecía mío. Luego la miré a ella, a la mujer que eligió estar conmigo sin condiciones, y respondí con absoluta sinceridad: ni uno solo.